Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de Noticias de Hoy. En esta ocasión te contamos cómo Trump podría utilizar legalmente el ejército estadounidense como agente de orden interno. La promesa del expresidente de utilizar el ejército dentro de nuestras fronteras podría ser totalmente legal gracias al lenguaje vago de la ley de insurrección. ¿Podría un presidente como Donald Trump en su segundo mandato utilizar legalmente fuerzas militares para llevar a cabo actividades de aplicación de la ley en el país? La respuesta simplemente a la pregunta es sí. Comenzando con George Washington, más de una docena de presidentes han desplegado tropas más de 2 docenas de veces con fines policiales. La ley federal más relevante es la ley de insurrección. En 1827, la Corte Suprema concluyó que una versión anterior de la ley otorgaba al presidente la autoridad exclusiva para decidir si ha surgido una exigencia que requiera que se llame a la milicia, y su decisión es concluyente para todas las demás personas. Versiones posteriores de la ley no ha restringido el poder del presidente para decidir si existe una emergencia. Ese poder no existe en el vacío, surge de la necesidad de actuar rápidamente en respuesta a acontecimientos como insurrecciones violentas. Por ejemplo, esa opinión de la Corte Suprema de 1827 se originó en la Guerra de 1812, cuando el ejército británico invadió los Estados Unidos y la ley en cuestión establecía que cuando los Estados Unidos sean invadidos o estén en peligro inminente de invasión, será lícito que el presidente convoque a la milicia si lo consideraba necesario para repeler dicha invasión. El objetivo principal de la ley siempre ha sido proporcionar herramientas para combatir los levantamientos violentos. El presidente Washington invocó una versión temprana de la ley en 1794 para sofocar la rebelión del whisky contra los impuestos especiales federales sobre las bebidas espirituosas destiladas producidas en el país. Durante los siguientes 2 siglos, la ley fue enmendada varias veces, pero los eventos que desencadenaron su uso generalmente involucraron violencia pública, incluidos esfuerzos para oprimir a los esclavos recién liberados en el sur de la era de la Reconstrucción, violentas disputas laborales entre trabajadores y rompehuelgas en los siglos XIX y siglo XX, y disturbios en nuestra ciudad, como los provocados en el asesinato de Martin Luther King en 1968 y el veredicto del Tribunal Estatal en el juicio de Rodney King en 1992, donde agentes de la policía fueron absueltos de cargos relacionados con la golpiza de King en sus manos. Desafortunadamente, la versión actual de la ley contiene un lenguaje amplio que un presidente que no se preocupa por las restricciones políticas y normativas tradicionales al poder ejecutivo podría intentar explotar en ausencia de una rebelión o insurrección real. La ley de insurrección permite al presidente utilizar el ejército en 3 situaciones. En primer lugar, la ley permite al presidente enviar tropas cuando el gobierno de un estado lo solicite para reprimir una insurrección. El estado debe solicitar ayuda al gobierno nacional, pero conceder la solicitud queda a discreción del presidente. Me vienen a la mente ejemplos de cómo esto podría suceder bajo una segunda administración de Donald Trump. Un gobernador de un estado rojo, digamos Texas, podría solicitar que el presidente envíe tropas a patrullar la frontera con México para controlar una insurrección contra el gobierno del estado causada por la inundación de inmigrantes ilegales. En respuesta, el presidente podría enviar miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional o de ambas.
No es necesario una solicitud de ayuda del Estado para que el presidente invoque la ley de insurrección. La ley incluye 2 secciones que permite al presidente actuar incluso si un Estado rechaza ofertas de ayuda federal. Una sesión autorizada de un uso de la Fuerza Armada para reprimir obstrucciones, combinaciones, reuniones o rebeliones contra la autoridad de los Estados Unidos que el presidente considera ilegales y que hacen impracticables hacer cumplir la ley federal en ese caso. Una vez más, viene a la mente posibles acciones de una segunda administración de Trump. Es posible que un asesor como Stephen Miller pueda persuadir al presidente Trump para que envíe tropas a nuestra frontera sur para arrestar a grupos, combinaciones o concentraciones de personas porque sus acciones, como dejar agua embotellada en el desierto para inmigrantes y solicitantes de asilo, son obstrucciones ilegales de la autoridad gubernamental. Teniendo en cuenta sus palabras y acciones pasadas, esto parece posible. Otra disposición de la ley de insurrección autoriza al presidente a reprimir cualquier insurrección, violencia doméstica, combinación ilícita o conspiración que impida la ejecución de las leyes federales y estatales. El alcance potencial de este estatuto mal redactado es sorprendente. La ley no define el término insurrección, dejando aparentemente esa decisión del presidente. Y los otros ejemplos, como la violencia doméstica y la conspiración, no necesariamente requieren una insurrección. Dada la historia de la ley, estos ejemplos podrían limitarse a actos relacionados con la insurrección, como la violencia doméstica en apoyo de una insurrección o una conspiración para iniciar una rebelión. Pero un presidente autoritario dispuesto a explotar el lenguaje impreciso y descuidado del estatuto podría reclamar la autoridad para ordenar a las tropas que realicen tareas regulares de aplicación de la ley que normalmente corresponden a la policía civil. La violencia armada a diario ocurre en todo el país. Podemos imaginar que un presidente Trump podría confiar en este lenguaje para enviar tropas a Chicago para reprimir la aparentemente interminable violencia armada en la ciudad, a pesar de las objeciones del alcalde y el gobernador. Por supuesto, estallaría una oposición generalizada, se plantearía objeciones constitucionales y, eventualmente, las limitaciones políticas y legales podrían obligar al presidente a dar marcha atrás, pero la decisión inicial del despliegue de tropas del ejército, la armada, la fuerza aérea o la infantería de marina para que actúe como agente de policía nacionales parece corresponder únicamente al presidente. ¿Permitiría eso al presidente utilizar tropas federales para reprimir una marcha de mujeres que protestaban por la reelección de un presidente declarado culpable de agresión sexual por un jurado de Nueva York? Una administración agresiva, despreocupada por las reglas y normas constitucionales podrían argumentar que el texto amplio de la ley otorga al presidente discreciones para hacer eso. Esta autoridad no queda anulada por la ley Basic Methods, que generalmente prohíbe el uso del ejército para participar en la aplicación tradicional de la ley civil. La ley de insurrección es una excepción legislativa expresa a esta regla, a pesar de la amenaza de la democracia que plantea la intervención militar en la vida civil. Desde el 2020, miembros del Congreso y organizaciones de libertad civil han ofrecido propuestas para limitar los amplios poderes del presidente en virtud de la ley de insurrección. Ninguno ha sido aprobado. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.